Buenas tardes. Es el 7º domingo consecutivo que celebramos una videoconferencia los presidentes de las distintas comunidades autónomas con el presidente del Gobierno. Es el 7º domingo que comparezco ante todos los andaluces para informar sobre la evolución de esta crisis sanitaria y social que estamos viviendo en nuestra tierra. Hago hincapié en el tiempo que llevamos sumidos en el estado de alarma porque quiero remarcar dos mensajes. El primero es que sigue siendo más necesaria que nunca nuestra disciplina, nuestra responsabilidad para cumplir con las medidas de confinamiento mientras dure esta situación. De momento, hasta el próximo 10 de mayo. Y el segundo es que empezamos a ver datos en los registros diarios algo más esperanzadores, que nos permiten empezar a ver más próxima la salida. Con el esfuerzo de todos, el sacrificio y la renuncia a nuestra normalidad cotidiana, hemos conseguido doblegar la expansión del virus y vamos de camino hacia su control. Pero todavía queda tiempo y necesitamos paciencia para que llegue el momento de recuperar esa nueva normalidad que todos queremos disfrutar. Me gustaría que no perdiéramos esa perspectiva, a pesar de que hoy está siendo un día diferente para muchas familias andaluzas y españolas, sobre todo para las familias con hijos. Hoy, después de 43 días de encierro, las madres y los padres habéis podido dar un paseo con vuestros hijos menores de 14 años. Muchos de nuestros hijos retoman hoy el contacto con el aire libre y con la calle, aunque sea solo por un rato. Es importante haber podido llegar a este momento, pero es igual de importante no olvidar ahora que ha sido gracias a lo que hemos renunciado en los últimos 40 días. No echemos a perder tanto sacrificio y mantengamos las mismas responsabilidades. Sigamos dando ejemplo, quedándonos en casa, salvo que sea estrictamente necesario salir. Porque hay quien no puede disfrutar todavía de estas pequeñas válvulas de escape. Y me refiero, además de las personas más mayores, también a ese gran número de jóvenes de 14 años en adelante, de los que parece que no nos acordamos o nos acordamos muy poco en estos días de confinamiento. Nuestros jóvenes son la generación que tiene en sus manos el futuro de Andalucía y de España. Jóvenes a los que muchas veces se prejuzga de manera general o con cierta ligereza, pero que pese a pasar por una edad que todos sabemos que es muy difícil, están dando un gran ejemplo de responsabilidad. Y les quiero dar las gracias a todos esos jóvenes, a todos esos adolescentes. El ejemplo que están dando, que estáis dando, me hace estar más confiado todavía en el gran futuro que esta tierra tiene por delante y que está en nuestra juventud. Ese futuro dependerá de nuestra capacidad de gestión, de anticipación y de determinación para superar al virus y sus efectos. Debemos seguir teniendo muy presente que a día de hoy hemos superado por muy poco ya los 13.000 casos confirmados en Andalucía. Sin embargo, el número de pacientes que han recibido el alta y se han recuperado ha crecido 10 veces más, lo repito, 10 veces más que el de nuevos casos en las últimas 24 horas. Hoy son 13.023 los casos acumulados desde que empezó esta pandemia, pero 4.741 los andaluces que han superado el coronavirus y se han curado ya. Además, al final de esta semana hemos alcanzado otro hito importante. Hemos bajado de las 1.000 personas hospitalizadas y no hemos sumado ni un solo ingreso en las UCI por el dichoso virus, al que poco a poco estamos arrinconando entre todos. Hoy hay 796 andaluces ingresados en los hospitales, de los que 195 están en las unidades de cuidados intensivos. Una parte más triste es que 1.145 personas, lamentablemente, han fallecido por el coronavirus en Andalucía. Los fallecimientos nos enseñan cada día la cara más cruel y dramática de esta pandemia, pero no podemos dejar de tenerlos presentes. A tantos hombres y mujeres, padres, madres, hermanos, hermanas, abuelos y abuelas que se han ido y se han tenido que ir solos. Por ellos, por su memoria, por su ausencia, hoy os pido que guardemos 3 minutos de respetuoso silencio. Os pido que el homenaje de las 8 de la tarde hoy sea doble. 3 minutos antes de las 8 guardaremos en nuestras ventanas, balcones, ese silencio
en recuerdo de los fallecidos por el coronavirus. Y a continuación, a las 8 en punto, haremos honor a esa memoria con el reconocimiento a quienes cuidaron de ellos y los siguen cuidando a día de hoy. El gesto de hoy tendrá continuación con otras medidas institucionales que este próximo miércoles estudiará el Consejo de Gobierno para preservar la memoria de todas estas víctimas de esta pandemia. Siempre las hemos tenido muy presentes y las vamos a seguir teniendo muy presentes a todas las personas que han fallecido. Pero creo que un homenaje como este, de todos los andaluces que se quieran sumar, se lo debemos. Se lo debemos a ellos y se lo debemos también a su familia. Igual que el reconocimiento que cada día merecen nuestros profesionales sanitarios y tantos otros profesionales que no me da tiempo, evidentemente, citar, profesionales anónimos, como por ejemplo los farmacéuticos, que se están dejando la piel también para orientarnos, asesorarnos y que trabajan en la farmacia, o como nuestros educadores y docentes, que siguen entregándose en esa labor importantísima de enseñar a nuestros hijos y a los que quiero agradecer su esfuerzo durante estas largas semanas, ¿no? Dicho esto, hoy he vuelto a plantear que necesitamos saber el plan de desconfinamiento, en qué términos concretos se va a desarrollar, bajo qué criterios específicos, en qué ámbitos y en qué fecha. Lo que ayer definía el señor Sánchez como el cuadro de mando. Con esas dudas hemos llegado a esta conferencia de presidentes todas las comunidades autónomas. Y aquí hay algo que nos inquieta. El presidente ha asegurado tener ya el informe en el que se basarán las medidas que se aprueben el martes, que va a haber Consejo de Ministros. Pero las comunidades autónomas hemos sido emplazadas a hacer nuestras sugerencias mañana lunes. No sabemos si tendrán en cuenta nuestra sugerencia o si por otro lado está todo decidido, porque me parece un margen de maniobra demasiado escaso. Sí nos ha dicho el presidente del Gobierno que el desconfinamiento será gradual, asimétrico y coordinado, pero basado en todo momento en un criterio territorial, como la provincia como unidad de actuación y no en el distrito sanitario, y que no habrá desconfinamiento por sectores de actividad, como desde Andalucía hemos intentado proponer en numerosas ocasiones. He insistido en que se trata de hacerlo bien y con todas las garantías de que no va a suponer un repunte de casos. Cuanto antes sea posible, pero haciéndolo bien, sin cometer errores, con seguridad e intentando siempre, dentro de esta pandemia, las máximas garantías. Bajo esa premisa, a la espera de conocer con detalle cómo lo plantea el Ministerio y de saber si se tienen en cuenta nuestras sugerencias, en Andalucía ya tenemos ultimado un plan de desconfinamiento de la mano de la Comisión Técnica que llevaba trabajando prácticamente 10 días. Un documento que mañana enviaremos al Gobierno de España porque así nos lo ha solicitado en el día de hoy. Pero les puedo adelantar que, si es posible, Andalucía añadirá un plus de seguridad en los requisitos que se establezcan para autorizar el desconfinamiento, para que el riesgo frente al virus sea el menor posible. No existe riesgo cero, ni va a existir riesgo cero, hasta que no tengamos una vacuna o un tratamiento eficaz. Pero vamos entre todos a intentar empequeñecer y con la responsabilidad social de todos los andaluces esas posibilidades de riesgo. Porque afortunadamente, y con todas las cautelas para que siga siendo así, en Andalucía estamos intentando cumplir con cierto margen los requisitos iniciales que desde la Autoridad Sanitaria Nacional han planteado. Sumamos 2 semanas con una tasa potencial de contagio por debajo de 1. Significa que por debajo una persona que está infectada contagia por debajo de otra una persona. Empezamos casi contagiándose con 30, 34 personas, ¿no? Somos la tercera comunidad autónoma con la incidencia de casos por cada 100.000 habitantes más baja. Y también la disponibilidad de camas de UCI, que es suficiente. Por tanto, cumplimos los 3 requisitos que nos marca el Estado, la autoridad central, para que Andalucía pueda acceder a ese desconfinamiento de manera progresiva. Tenemos ya un mapa actualizado de riesgo y sabemos por dónde se podría empezar, pero siempre dentro de los parámetros que establezca el mando único como máximo responsable que es ahora mismo. Y siempre con la garantía de que se podrán mantener las máximas medidas de protección de los ciudadanos. Mañana propondremos al Gobierno de España que en Andalucía se autorice, entre otros, y solamente voy a citar unos ejemplos, puesto que mañana va a comparecer el consejero de Salud y el vicepresidente y podrán ampliar esta información.
pero vamos a plantear, por ejemplo, la apertura de las peluquerías y establecimientos de estética personal y el comercio en general desde el 11 de mayo. O, por ejemplo, los funerales sin velatorio desde el 18 de mayo. Y la apertura de bares y restaurantes desde el 25 de mayo. Es un planteamiento que mañana vamos a tratar en el gabinete de crisis convocado y del que, como he dicho antes, una vez finalizada esa reunión, este Gobierno dará cuenta de los detalles en rueda de prensa. Además, le he trasladado al señor Sánchez que en ese desconfinamiento progresivo incluya dos ámbitos que me parecen esenciales para reactivar nuestra economía. Por un lado, que el Gobierno de España ponga en marcha un plan nacional de rescate del turismo, fundamental, pero ya no solamente para Andalucía, fundamental para el conjunto de España. Somos una gran potencia turística, con medidas que ayuden a sostener una industria que es estratégica, yo diría básica en nuestra tierra, y que se promocione la marca de país como un destino seguro frente al coronavirus. Debo agradecer la respuesta del señor Sánchez a esta petición ya formulada la semana pasada, que no tuvo éxito la semana pasada, pero hoy, en cambio, sí me ha trasladado que el Gobierno asume hacer un plan nacional de rescate del turismo y que le dará una vuelta a la planificación del verano en las costas. Me parece que eso es una buena noticia. Por otro lado, he planteado un plan de progresiva reapertura del comercio, con una planificación que incorpore la posibilidad de ir adelantando esa reapertura por zona y por categoría de los distintos establecimientos y que incluya medidas de protección específicas para que puedan retomar la atención al público con todas las garantías que estén a nuestro alcance. Es más importante que nunca que podamos transmitir un mensaje de seguridad, certidumbre y confianza hacia empresas, profesionales y autónomos. Debemos actuar con previsión, con anticipación y con toda la información posible para adelantarnos a la evolución del virus. Y en Andalucía ya lo estamos haciendo, contando con la universidad y contando, como no puede ser de otra manera, con los que saben más que uno, con los expertos, con quienes pueden elaborar modelos matemáticos que nos permitan comprender la extensión del virus y por qué se comporta en su extensión como lo hace, para poder anticiparnos e ir un pasito por delante de ese virus. Ayer mismo se publicó una orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para destinar 3 millones de euros a sufragar este tipo de investigaciones matemáticas y estadísticas. Estas investigaciones son muy necesarias para contar con modelos predictivos que nos garanticen la mayor eficacia posible en cada medida que vayamos adoptando. Creo firmemente que son los pasos que debemos dar. En Andalucía intentamos siempre anticiparnos y al menos acertar en lo importante. Y con toda la lealtad, así se lo he trasladado al señor Sánchez, para que tenga en cuenta a Andalucía y para que tenga en cuenta al resto de comunidades autónomas. Creo que las comunidades autónomas, y en caso particular nuestra tierra, hemos dado sobrada cuenta de nuestra experiencia y capacidad de gestión. Y por eso creo que ganamos todos con una mayor coordinación y con un diálogo que tiene que ser real y efectivo. Porque Andalucía siempre va a ser la parte de la solución para España. Evidentemente somos muy importantes para nuestro país, vamos a poner todo nuestro granito de arena para que cuanto antes todos salgamos de esta crisis. Y con ese talante he vuelto a solicitar la convocatoria cuanto antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas necesitamos clarificar cómo financiar los gastos que se están generando por esta crisis, que no estaban ninguno de ellos previstos. Necesitamos reglas claras y capacidad financiera a través de una mayor flexibilidad en la capacidad para cumplir con el déficit y que tengamos un calendario que tiene que ser claro y transparente de pago y de transferencia. Hemos superado ya una cuarentena y he trasladado de una semana más que seguimos sin recibir el dinero prometido de los fondos extraordinarios anunciados por el propio presidente, el señor Sánchez, para hacer frente al coronavirus. La de hoy ha sido la 7ª conferencia de presidentes y el anuncio de destinar 100 millones adicionales a Andalucía lo hizo el presidente del Gobierno en la primera de ellas. Dicho esto, seguimos reclamando más implicación del mando único, sobre todo en la imperiosa necesidad de disponer de más test y más recursos para afrontar la siguiente etapa. Sigue siendo urgente hacer pruebas masivas,
al mayor número posible de personas, porque así detectaremos cuando haya un caso con tiempo, lo aislaremos y evitaremos, como siempre digo, el contagio y la expansión de este virus que es tremendamente infeccioso, como todos ustedes saben. En Andalucía ya hemos realizado test a todos los mayores en residencia y los profesionales que lo cuidan. Y como ya adelantó el propio consejero de Salud, estamos en proceso de realizar 100.000 pruebas a nuestros profesionales sanitarios. Pero necesitamos más. Hoy he reclamado al Gobierno de la Nación un robot PCR para acelerar el número de pruebas realizadas y con mayores garantías. Se va a trasladar 2 robots, creo uno a Madrid, otro a Cataluña, y creo que por nuestra extensión, por tener más de 8,5 millones de habitantes, para ir más rápido, necesitamos también ese robot de esas características. Para poder afrontar ese desconfinamiento gradual, asimétrico y coordinado que ha planteado el señor Sánchez, necesitamos disponer de la mayor información posible. Necesitamos la mayor información sobre el terreno, pero también información sobre los planes del mando único. Y en ese sentido he planteado en la conferencia que para que haya diálogo hay que escuchar a la otra parte y hay que hacerla partícipe. Es lo que hemos logrado en Andalucía. Hemos impulsado una gran alianza por Andalucía, con la que queremos implicar a toda la sociedad, a todas las instituciones, a agentes económicos y a todos los grupos políticos para lograr un gran acuerdo conjunto que nos permita construir una hoja de ruta para reactivar nuestra economía. Ya expliqué en el Parlamento el pasado viernes que queremos dar un impulso a esa actividad poniendo sobre la mesa la cantidad de 4.000 millones de euros, a la que queremos ir sumando también el esfuerzo de otras instituciones, de ayuntamientos, de diputaciones y, por supuesto, de la Administración General del Estado. Lo haremos en distintos ejes, desde la educación, la integración social, hasta el empleo, la innovación o la Andalucía Verde vinculada también a la actividad económica. Con una reasignación de fondos europeos que también he planteado en la conferencia al presidente del Gobierno, pero lo que sin duda es esta alianza, es un ejemplo de diálogo y de capacidad para llegar a una unidad de acción de los distintos grupos políticos para encarar el camino hacia esa reactivación económica tan necesaria a partir de las próximas semanas. Por eso quiero agradecer, y lo agradezco de manera sincera y de manera especial, a todos esos grupos parlamentarios que tienen representación en nuestro Parlamento como representantes de toda Andalucía, que creo que han demostrado esa altura institucional al respaldar la iniciativa. Confío en que a lo largo de la próxima semana podamos impulsar ya los mecanismos parlamentarios con los que avancemos en esta gran alianza por Andalucía. Creo que no podemos pedir a los andaluces tanto sacrificio y que los políticos no seamos capaces de ponernos de acuerdo. Como presidente me siento muy orgulloso de esta Andalucía sin trincheras que queremos construir entre todos. Si defendemos que de esta crisis salimos juntos o no salimos, debemos ponerlo en práctica los políticos los primeros. Esta crisis nos va a cambiar nuestro día a día, nuestros hábitos, nuestras costumbres. Tendremos que adaptarnos a una nueva normalidad, pero seremos capaces de volver a retomar nuestra actividad y a poner en marcha de nuevo Andalucía. Estoy convencido de que superaremos como sociedad esta situación todos juntos y encontraremos la mejor manera de hacerlo desde el acuerdo y la unidad, porque somos un pueblo que también sabe ser maduro, que sabe ser solidario, responsable y capaz de adelantarse y estar preparado para superar una pandemia global y resurgir con más fuerza si cabe.